Ah, el título, como vemos en la página 73, es El Hijo murió. Y hemos estado viendo sobre Jesús, y ahora corresponde lo que es El Hijo murió. Nuestro hermano Naún en la clase pasada pues trataba lo que era lo de la maldición, y ahora toca respecto a esa paga, por así decir. Ok, entrando a nuestro libro, vemos rápidamente que tenemos ahí pues nuestra sujeción a la muerte, y vemos que nos dice que desde su primera mención en las Escrituras, de hecho arriba en el título del Hijo murió, dice que el increíble sufrimiento que Cristo soportó en el Calvario no fue suficiente para pagar por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, también era necesario que Cristo muriera. Entonces, Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la sentencia del pecado. Y vemos que ahí que nuestra sujeción a la muerte, es el título que sigue ahí, y nos dice que desde su primera mención en las Escrituras, la muerte es tratada como el resultado del juicio de Dios en contra del pecado del hombre. Cada lápida es una manifestación del juicio de Dios en contra de nuestra humanidad caída. Y cada uno de nosotros es parte de una humanidad caída, que la muerte es manifestación del juicio de Dios en contra de nosotros. Como veíamos, o como ya hemos mencionado anteriormente, veíamos que nosotros muramos significa que todos somos pecadores. Y es la sentencia de Dios diciendo, como eres pecador, lo que mereces es morir. Entonces, la misma Escritura nos dice que no hay ningún justo. Juan nos dice también que todos pecamos, y que aquel que dice que no tiene pecado hace mentiroso al Señor. Entonces vemos toda esta relación, y las mismas Escrituras nos dan testimonio de que todos nosotros somos criaturas caídas. Por la transgresión de uno, dice que todos hemos pecado en Adán, y por la justicia de uno, todos somos justificados. Entonces, ya hemos tratado esos temas anteriormente en las lecciones pasadas, y entonces solamente es para confirmar que todos nosotros algún día vamos a morir. Eso es inevitable. Todos vamos a morir, independientemente de la clase social, de la salud que usted tenga, de cualquier de las cosas que usted pueda decir, yo tengo dinero y puedo pagar los mejores médicos. O sea, eso no le garantiza que no vaya a morir en un día futuro. Entonces, todos vamos a morir. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Y nos dice ahí la pregunta en nuestra página 73, ¿cómo es que la muerte entró en el mundo que Dios había hecho? Por un hombre, por Adán. Así es. Y vemos que esta palabra transgresión, porque estos versículos del 17, el 18 y el 19 nos hablan de esa transgresión, que es violación o es una infracción. Entonces dice que el versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Entonces vemos que por la desobediencia de uno reinó la muerte, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a quiénes? A todos.
Y el versículo 19 nos vuelve otra vez a recargar, porque así como por la desobediencia de uno, o sea, por esa transgresión de un hombre, los muchos fueron ¿qué? Constituidos pecadores. Entonces, Adán, que es nuestro representante, por esa desobediencia de él, dice que todos estamos en Adán. Entonces, él desobedeció, básicamente todos desobedecimos. Y lo hemos comentado, cualquiera de nosotros que hubiera estado en la situación de Adán, hubiera cometido el mismo pecado, hubiera desobedecido a Dios. Y si Dios dice que Adán fue nuestro mejor representante, es porque él fue nuestro mejor representante. No fue Luis, no fue el hermano Naúm, no fue el hermano Jorge. Adán fue nuestro mejor representante. No había mejor representante que Adán. Por eso el Señor dice, Él es su representante. Él los va a representar. Entonces, vemos que por cuanto todos pecaron, como vimos, es decir, la humanidad pecó en esa única acción pasada. Y no solo pecamos como Adán, sino que pecamos porque todos estamos en Adán. Entonces, tenemos ahí que tener eso y vemos que, eso era esto mismo que mencioné. Avanzando, vemos que debemos, ya estamos en nuestra página 74, y bueno, disculpen ahí. No, ok, ya es. Página 74, es ahí donde estaba en esa misma. Ok, entonces ahí tenemos nuestro inciso número 2 y dice, debemos entender que la muerte no es solo una consecuencia natural del pecado del que Dios está alejado. Conforme a las Escrituras, la muerte de cada ser humano es de acuerdo con el decreto soberano de Dios. Él no solo ha determinado el día en que cada hombre morirá, sino que Él mismo hace que se cumpla. Cada uno de nosotros, el Señor ha determinado cuál es nuestro límite. O sea, el Señor ya determinó qué día Luis va a perecer. Así, tanto el hermano Jorge como el hermano Dan, todos nosotros, el Señor ha puesto un límite en nuestra vida. Entonces, vemos que todo ese día se va a cumplir. Ahí tenemos estos versículos, Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6 y Hebreos. Y vemos que Deuteronomio 32, 39 nos dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios es soberano en lo que Él hace. Y ya hemos visto que no hay injusticia en lo que Dios hace. Si el día de mañana, por alguna cuestión, me llega a pasar algo que el Señor haya determinado, dice que eso es para bien mío. Todas las cosas que, para los que aman a Dios, dice que todas las cosas les ayudan para bien. Y muchas de las veces podemos pensar que por alguna enfermedad o por alguna situación Dios nos ha abandonado o Dios ya no nos ama, o pensamos se nos vienen a las mentes muchas situaciones, pero lo que nos debe de dar consuelo es que en Dios no hay maldad. Dios es justo, Dios es amoroso, y cualquier cosa que me esté sucediendo que yo perciba que es malo para mí, en sí no es un mal.
Nada más que muchas de las veces no vemos el panorama completo como el Señor ya lo ha visto, o como lo ha determinado Él. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6, dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Vemos también Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. El fin de nuestros días está dentro del decreto soberano de Dios. Y esta doctrina de la soberanía de Dios aplica a toda área de nuestra vida. Si somos creyentes, podemos descansar en Dios. Desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte ha sido planeada por Dios. Así que vivamos para Él. Demos la gloria a Él y confiemos en que Él está en control de todo. O sea, el Señor tiene el control de todo. Y yo sé que es difícil, entender ciertas situaciones que pasan en nuestra vida, pero debemos descansar en la voluntad del Señor. Que puede ser que ahora no esté entendiendo lo que me está pasando o lo que me está aconteciendo, pero vivamos para Él. Que el día de mañana vamos a entender por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Entonces, dígame, hermano. Hermano, mire, estoy temblando, hermano, porque me recuerda el 4 de julio. Yo hacía planes para ir a la muerte, pero el Señor me libró, y gloria a Dios, porque aquí estamos, hermano. No solamente yo, sino también mi familia. Cuando se menciona, ¿verdad?, que dice que Dios es el que da y Dios es el que quita. Bueno, ahí me dio la oportunidad de seguir viviendo. El día 5 yo hubiera fallecido con toda mi familia, porque esos eran los planes que yo tenía. Pero ahí pude ver la mano de Dios obrando, ¿verdad?, para guardar. El Señor me ayuda a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y no como Él quiere. Muy bien. Entonces, debemos aprender a descansar en la voluntad del Señor. Y recordar, como les digo, recordar que Él es Dios. Y recordar esos mismos atributos que hemos visto. En el Señor no hay ninguna pizca de maldad. Nada. Y nosotros como criaturas del Señor, o sea, nuestra mentalidad está muy limitada, nuestra sabiduría está limitada. O sea, muchas de las cosas no las podemos entender y solamente nos resta descansar en la voluntad del Señor, que Él es soberano y que Él hace lo que le place. Y si somos hijos de Él, entendemos que nada de lo que el Señor tenga para nosotros es algo que nos destruya, por así decir, sino que todo eso nos debe de llevar en crecimiento a Cristo. El punto número 3 nos dice: a través de todas las escrituras, la muerte se muestra como resultado del pecado del hombre, ya sea por el pecado imputado de Adán o la iniquidad de cada persona. El principio es el mismo, o sea, cualquiera de las dos cosas que la quiera ver, o sea, las dos vienen igual, o sea, van de la mano. O sea, tanto somos pecadores, somos personas inicuas, así también somos, se nos ha imputado ese pecado de Adán. Entonces, todos los hombres mueren porque todos los hombres pecan. Todos somos pecadores. Y no pecamos, dígame, hermano. Quería terminar su pensamiento. Este párrafo es interesante porque nos habla de la imputación del pecado por Adán, pero creo que lo que más pesa para nosotros es el hecho no tanto de la imputación del pecado de Adán a nosotros, porque cuando lo pensamos así, cuando a veces llegamos a considerar que es injusto que por el pecado de Adán yo también esté pagando, sino que aparte de la imputación del pecado de Adán al hombre, nosotros mismos somos pecadores. ¿Qué es lo que dice más adelante, ¿no? Nosotros
mismos somos pecadores, nosotros mismos estamos en la misma condición que Adán. Es decir, no es simplemente la imputación del pecado de Adán sobre nosotros, sino que nosotros mismos somos sujetos de pecado. Cuando el hermano Luis dijo que nuestros mejores representantes pues no pudo ser ninguno de nosotros y mencionó a mí, dije, no, yo los vendo a ustedes por mí. No, ¿verdad? Es lo mejor. Si Dios nos imputa el pecado de Adán, es la justicia de Dios, pero aparte de eso, nosotros mismos somos pecadores. El hermano citó al principio de la primera carta de Juan, donde dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos ser mentiroso y la verdad no está en nosotros. Gracias, hermano. Y entonces vemos esto mismo que nos comentó nuestro hermano, o sea, todos hemos pecado y como hemos pecado también vemos que también este pecado se nos imputó. Vamos a ver Ezequiel capítulo 18, versículo 4 y versículo 20. Y nos dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y vemos también el versículo 20 que dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, vemos que los versículos está hablando de que aquella alma que pecare, esa alma morirá. Esa es la sentencia que el Señor ha establecido para aquellas personas que pecan. Y algunos podrán decir, bueno, es que entonces aquella persona se murió joven porque era muy pecador o estas cuestiones. Y no está hablando el versículo sobre esa situación. Porque entendemos que hay personas que son, como dice el dicho, no, hierba mala nunca muere. O sea, hay personas que son tremendas y han tenido accidentes y todas estas cuestiones por cuestión de su pecado y sin embargo ahí están. Y hay personas que que llevan una vida tan desordenada en el sentido de que comen de todo y hacen y esto y llegan hasta los 80, 90 años, y hay otras personas que hacen ejercicio todo el tiempo, son saludables, y todo esto y mueren jóvenes. Entonces, el texto nos está diciendo que como todos hemos pecado en Adán, todos pecamos, la sentencia que el Señor ha establecido es que un día vamos a morir. Bueno, yo le puse que nada más la justicia vendrá a cada persona. Sí, o sea, bueno, ese día va a llegar, o sea, bueno, la sentencia ya está dictaminada. Como todos hemos pecado, todos vamos a morir, todos, sin excepción. Eso declara o eso decreta de que todos hemos pecado porque todos vamos a morir sin excepción, todos. Tarde que temprano, el Señor ya ha dictaminado esa sentencia. Ahora, la diferencia es que se supone que nosotros y cada uno de nosotros ha confiado en Cristo Jesús y dice ya no van a tener la segunda muerte, sino que ya tienen vida eterna en Cristo. Entonces tenemos que tener en claro que sí, vamos a morir, nuestro cuerpo va a morir, pero vamos a tener vida eterna en Cristo. Y después pues, todo lo que viene, no me quiero meter ahorita en esos puntos. Dígame, hermano. No, ya levantó la mano, dígame. Ya no se puede echar para atrás. Generalmente todos nosotros cuando pensamos en la obra de Dios, lo que estamos diciendo, el castigo por el pecado, siempre lo vemos como que Dios va a cumplir siempre su justicia. Y nosotros demandamos siempre que Dios haga su justicia. Pero olvidamos que si Dios en realidad actúa con justicia, nosotros no estamos haciendo nada acá. O sea, Dios no solo manifiesta justicia, sino también manifiesta su gracia. Y si Dios condena al pecador, Dios está siendo justo. Si Dios nos salva a nosotros, Dios está manifestando su gracia. Porque si nos tratara con justicia, tendríamos que estar también en el otro grupo. Ahora, la justicia de Dios ha sido satisfecha, claro, es lo que hemos estado viendo. Cristo pagó el precio para que nosotros estemos acá. Pero cuando pensamos en la justicia de Dios, no olvidemos ese punto. Que si Dios actuara con justicia sobre todos nosotros, vámonos. Exactamente, porque ¿qué es lo que merecíamos cada uno de nosotros?
merecía el infierno. O sea, cada uno de nosotros merecía ir al infierno. Y como dice nuestro hermano, lo que el Señor ha hecho es gracia. Nos dio algo que no merecíamos. Nos dio la justicia de Cristo. Nos dio la vida que Cristo vivió. Esa vida que Luis no podía vivir, no puede vivir. Pero en Cristo nos ha dado nos ha dado su Espíritu que nos ayuda a vivir esa vida que Él en su voluntad desea para cada uno de nosotros. Dígame, hermano. Privilegio y bendición. Esto no es para toda la gente. Los que conocemos la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que los días que el Señor tu Dios te ha dado se alarguen en este mundo. Ahí está una bendición que ustedes y yo podemos poner en práctica para ver mejores días en nuestra vida. Cosa que los incrédulos no pueden decir ni hacer, porque no tienen ese propósito y ese plan. Solo que aprovechemos la oportunidad que el Señor nos está dando para ser de bendición, para recibir la bendición, pero también para compartirla. Romanos capítulo 6, versículo 23. Y no sé por qué siempre confundo este versículo con el 3:23. Siempre. Y por eso nomás dije en Romanos, porque dije, voy a decir 3:23 y casi estoy seguro que no es Romanos 3:23. Entonces el 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos que la sentencia del Señor por el pecado es que muerte. Como dice aquí, es el salario pagado por el pecado, es la muerte. El salario pagado por el pecado es la muerte. Y la muerte en todas sus formas, la espiritual, la física y la eterna. Es lo que el pecado ha ganado con su pecado. El pecador ha ganado con su pecado, perdón. Porque aquella persona que muere en sus pecados, que muere justificándose por sus obras, es lo único que va a ganar. Nosotros, de cierta forma, estábamos muertos espiritualmente, íbamos a morir un día físicamente y íbamos a morir espiritualmente, eternamente en el infierno. Pero el Señor nos ha dado vida espiritual y nos ha dado vida eterna. Y esperamos que en un futuro nos dé esa vida eterna también física. Más adelante. Entonces, todos queremos pensar que somos libres de hacer lo que queramos y que al final tomamos nuestras propias decisiones. En realidad, lo contrario es cierto. Como dice Pablo en los versículos del 15 al 16, todos son esclavos de algo y todos éramos esclavos del pecado. Los pecadores piensan que son libres, pero en realidad se autoengañan con la mentira de que una vida de pecado produce alegría y verdadero placer. El placer es momentáneo, hermanos. Y muchas de las veces pensamos que cuando estamos en esos deleites, van a ser duraderos. Pero todo tiene consecuencias. Todos nuestros actos al final tienen consecuencias. Y tarde que temprano, esa felicidad o esa alegría o ese verdadero placer en el cual nosotros nos engañamos, tarde que temprano va a traer consecuencias. Y es un autoengaño, porque muchas de las veces sabemos las consecuencias que van a venir adelante, pero aún así estamos aferrados a ese pecado. Entonces, por eso cuando hablamos que nosotros pensamos que tenemos esa verdadera libertad y que estamos actuando, somos esclavos, o éramos esclavos del pecado. Y espero que muchos de ustedes estén en esa misma condición, que eran esclavos del pecado. Y el Señor, porque muchas de las veces hablamos en estas canciones, y yo sé que ahorita estoy metiendo otra cosa, pero esta canción que dice que Jesús nos ha hecho libres y libres para cantar, no, el Señor no nos ha hecho libres, nos libertó del pecado, para eso nos libertó, de eso nos ha hecho libres, del pecado.
y ya lo demás viene por gozo del Señor que produce en nosotros, pero el Señor nos ha libertado del pecado. Entonces, regresando otra vez, entonces la paga, el salario del pecado es muerte. Cualquier persona que no declare que Cristo es Señor, que confíe en la obra de nuestro Señor, Él va a recibir ese pago que es muerte eterna. En el punto número 4, que es nuestra página 75, vemos que está Isaías 64, versículo 6. Y dice que la relación entre la muerte y el pecado del hombre se ilustra de manera poética. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y qué poético salió esto, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, ¿cómo es que ilustra a Isaías esto? Pues vemos que primeramente nos dice que todos nosotros somos como ¿qué? Como suciedad. Y nuestras mejores acciones son tan defectuosas y tan apartadas de la norma que son como trapos, y tan llenas de pecado y depravación adheridos a ellas, que son como trapos de inmundicia. Por eso nuestras obras no pueden agradar a Dios, porque estamos contaminados del pecado, y cualquier obra tan excelsa que podamos llegar a hacer en pecado, están deterioradas, están manchadas con ese pecado. Si ustedes fueran a un restaurante y el cocinero estuviera lleno de suciedad, o sea, no sé, a que se tapó el drenaje y ahí va el camarada a destapar el drenaje y no se lavó las manos y ustedes vieran que está sucio y va a cocinar su comida, ¿ustedes comerían eso? Lastimosamente usted está viendo esa acción. Hay unos restaurantes que por eso tienen, los cocineros se ven ahí que están haciendo su labor. No lo haríamos. De la misma forma es lo que pasa con nuestras obras sin Cristo. Aquellas obras que nosotros pudiéramos hacer, aquellas personas, de hecho, porque lamentablemente hay personas que hacen mejores obras que los cristianos, o sea, son más benevolentes que los cristianos, y muchas de las veces ellos se auto... ¿Mande? Entonces, por esas obras, pero lamentablemente esas obras no son agradables para el Señor, porque de esa misma forma están manchadas con ese pecado. Él no las recibe. Entonces, vemos que con demasiada frecuencia el pecado se considera un error leve, una infracción pequeña o relativamente menor que no es realmente significativa como para confesarla. Es demasiado fácil pasar por alto el pecado, olvidarlo o excusarlo, asumiendo que no tendrá un impacto importante en la relación con Dios. De hecho, el versículo nos dice: ¿qué sucede cuando las hojas se marchitan y se secan? Pronto sopla el viento y se lleva las hojas inútiles. Entonces, muchas de las veces pensamos que el pecado no es tan grave, y eso es lo que hablaba la vez pasada. O sea, minimizamos a veces tanto el pecado que no le damos la importancia. Pensamos que a veces una mentira es que es una mentirita. Pero necesitamos ser conscientes de que el pecado para el Señor es grave. No es que el Señor diga: ay, mira, este está pecando poquito, déjame voltear, yo no lo veo. No. Al Señor le toma importancia a nuestras acciones. Entonces debemos de tener cuidado de no minimizar el pecado, porque para los ojos del Señor el pecado es una cosa horrenda, es desagradable. Entonces, no minimicemos nuestros pecados, no minimicemos nuestros errores. Como dice aquí, confesemos con el Señor, y dice la Escritura que si nosotros confesamos nuestros pecados, entonces confesemos nuestros pecados delante del Señor.
porque Él es fiel y justo. Y es una promesa que Él nos ha dado. Entonces, también tenemos esta segunda parte que está ahí mismo en nuestra lección en el 75, en la página 75, y dice la necesidad de la muerte de Cristo. Entonces, ya vimos que la paga del pecado es muerte. Todo aquel que muere en su propia justicia tiene que pagar. Y el Señor ha determinado que aquellas personas que no alcanzan el estándar que el Señor ha establecido, tienen que pagar. ¿Y cuál es la sentencia? Muerte. Y no solamente muerte física, sino que también una muerte espiritual, una muerte eterna en el infierno, sufrimiento. Por eso este título, la necesidad de la muerte de Cristo. Hemos violado la ley de Dios y merecemos la muerte y el infierno. Nuestro perdón es imposible a menos que la culpa de nuestros pecados sean pagada y la justas demandas de la ley de Dios sean satisfechas. Este es el corazón del Evangelio de Jesucristo, que Él llevó nuestro pecado y murió en nuestro lugar, sufriendo el castigo que el Dios Santo y su ley justa demandan. El punto número 1 que viene ahí dice, en la cruz Cristo llevó nuestro pecado y sufrió bajo la ira de Dios como nuestro sustituto. Su muerte satisfizo las demandas de la ley que habíamos violado e hizo posible nuestro perdón. Nuestro hermano nos mostraba en la clase pasada esa imagen y decía, refiriéndose, él decía, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero también Jesús, cuando consumó esa obra, dijo, consumado es. Ya. El pago está hecho. No hay nada más que hacer. El Señor ha pagado nuestras deudas, las pasadas y futuras. Y esto no significa que ahora puedo vivir y ahora puedo hacer y deshacer y hacer porque el Señor ya pagó. No. Si Cristo mora en nosotros, ese pensamiento no debería ser. Y si tenemos ese pensamiento, pidámosle al Señor que nos dé un corazón y una mente de Cristo, porque cualquier persona que tiene el Espíritu no debería de pensar y que ahora tengo libertad para hacer y porque ya mis pecados son perdonados. Entonces, el Señor ha pagado nuestra deuda. Ya no hay obras que yo deba de hacer para ganar esa salvación, porque ya la ha hecho Dios, ya la hizo Cristo en aquella cruz. Él satisfizo las demandas, como dice aquí, que Él demandaba para su justicia, porque como veíamos, Dios es justo. Y como juez justo, Él no puede decir, es que yo voy a perdonar a todos porque soy justo, soy amoroso, perdón. Él tiene que satisfacer esa justicia y Él no cambia. Así como el juez tiene que hacer su labor de juez y dar una sentencia al que comete un crimen, así Dios también tiene que hacer justicia y al que declara culpable, tiene que darle su castigo, su retribución. Si usted va a exceso de velocidad y está el policía ahí, lo mira y ¿sabes qué? Mira, lo para. ¿Sabes qué? Venías a exceso de velocidad, venías arriba de la velocidad que está ahí señalada, te voy a tener que llevar a la cárcel porque hay personas que van demasiado tremendo y vas a tener que ir a la cárcel. Pero si viene otra persona y dice, ¿sabes qué? Yo pago la multa de yo pago el bond para que él salga, ¿qué es lo que pasa? Sí, yo sé que vuelve a hacer lo mismo, pero pues sale de ahí. La ilustración es de que él sale de esa cárcel. Espero que sea un cristiano y se arrepienta y no lo vuelva a hacer. Pero la ilustración es de que aquella persona que paga ese ticket, él se cumple lo que la ley establece y él puede salir. El juez no es que dice, es que me hice de la vista ciega y lo dejo ir. No, se pagó esa fianza y él ya puede salir.
De la misma forma, el Señor ha pagado, ha dado el pago que Dios demandaba. Primero nuestro hermano Daniel y luego después nuestro hermano Plácido. Vamos, hermanos, a aprender a orar, a platicar con nuestro Dios todos los días. Hace un tiempo un hermano pastor hizo su aplicación para que le mandaran el récord criminal, si había cometido faltas, si estaba fichado por la ley. Se tardó como unos 2 o 3 meses, dijo, ande, no, la lista debe estar enorme. Bueno, tengamos en cuenta, mis hermanos, que si no confesamos nuestro pecado, ahí va a estar, lo vamos a tener en una lista larga. Solo que aprovechemos la oportunidad y cada día le digamos al Señor, Señor, este ha sido mi error y mi pecado, perdóname, para que no se vayan acumulando las cosas y que el día que lleguemos allá tengamos una lista tan enorme que no nos vayan a dejar entrar hasta que se compruebe, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, ¿verdad?, que abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Solo que usemos ese privilegio que el Señor nos está dando de pedir perdón, confesar nuestro pecado, para que no haya esa lista tan enorme. Gracias. Me gusta mucho ver de vez en cuando al juez Franco en la televisión. Este juez tiene un programa de televisión que hay casos, por ejemplo, de tickets de accidentes que causan accidentes, y a veces la mayoría son tickets por pasarse luces amarillas, rojas, y a veces hay accidentes. Y ve el caso y presentan el caso y la persona le da oportunidad de defenderse. ¿Qué piensas te pasaste la luz roja o no te la pasaste? Y casi la mayoría de los accidentes, cuando es una intersección, son fracciones de segundo y no hay una multa. Y usa mucho el juez Franco la gracia cuando ve que no hay intención de la persona que iba manejando, y es por fracciones de segundo, y la ley permite, hay cierta justicia en eso, y permite, y me gusta que practica mucho la gracia. Tienen una multa de $500, y a veces hay personas que saben que hay personas que van a violar la ley, y ellos quieren ayudar a las personas en necesidad que no pueden pagar un ticket, y él les perdona la multa, no tanto porque él quiera, porque él puede, porque alguien más mandó una ofrenda, una donación para aquellas personas que no pueden pagar. Dice la gracia, no tienes que pagar nada, vete, no lo vuelvas a hacer, no te quiero ver otra vez aquí. Si sos una pareja joven, no quiero verte otra vez aquí en la corte, vete, no debes nada, adiós. La gracia es algo interesante, y Dios así es. Nosotros cometemos errores, infracciones, y a veces en una fracción de segundo decimos algo, o es una cosa que es permanente, pero cuando le pedimos perdón a Dios, gracias, hijo, yo veo el corazón, yo pagué por ti, no lo vuelvas a hacer. Dios es Dios de gracia, de misericordia. Gracias, hermano. Inciso A, Romanos 3:23, ahora sí esto es 3:23. Todos pecaron, pero Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Todos pecamos, pero el Señor cargó con mi pecado en aquella cruz. Los pecados de todos nosotros los cargó el Señor. Y como hablaba también nuestro hermano Fabián en aquella vez, o sea, aquel que no conoció el pecado, por nosotros se hizo pecado, se hizo maldición. El Dios que en su vida había conocido el pecado, que nunca lo conoció, se hizo pecado por nosotros, y eso escapa de nuestra mentalidad. Como si una persona nunca en su vida se hubiera ensuciado, y de repente cae en un charco lleno de lodo. O sea, es una ilustración boba y tonta, pero que no se le asoma por nada a lo que experimentó nuestro Señor, pero es para que medianamente tengan ustedes algo pequeño, un atisbo de qué tan tremendo es lo que Cristo sufrió y tuvo que cargar con nosotros en aquella cruz, al punto de que cuando estaba en Getsemaní, como lo hemos hablado, o sea, el Señor dice que brotó sangre, sudó como sangre, y de hecho ya lo hemos hablado, o sea, fue tanto el estrés del Señor por lo que iba a suceder
más adelante. Entonces, voy a terminar con estos incisos y le doy la palabra, hermano. Todos estamos bajo maldición por nuestro pecado, Génesis 3:10, pero Cristo dice que nos redimió de ella, hecho por nosotros maldición. Y nuestras iniquidades habían hecho división entre Dios y nosotros, porque el pecado es lo que produce división entre el Señor y nosotros. Pero en la cruz, Cristo fue desamparado en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque Él cargó el pecado de nosotros. Como nuestro hermano dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Señor lo desamparó porque Él no puede ver el pecado. Él no tiene convivencia con el pecado. Y volvemos a lo mismo. Aquellos que siempre estuvieron en comunión desde la eternidad, estuvieron alejados. De la misma forma escapa de nuestra mentalidad y no le damos la importancia que debiera, no lo apreciamos como debiéramos. Merecemos el castigo y la ira de un Dios santo, pero en la cruz Cristo fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado. Isaías 53, de la misma forma como nuestro hermano en la vez pasada nos había hecho ver, que nos citó todo Isaías 53. Dígame, hermano. Mira, en la ley de los hombres se presentan sobornos, fianzas y compra de los jueces. En el juicio de Dios, hermanos, ahí no va a haber palancas. Si tenía dinero o no tenía dinero, si tenía fianza o pagaba soborno. Ahí va a hacerse solamente la voluntad de Dios. Y el juez, a ese juez no lo vamos a poder engañar absolutamente para nada. El Señor tenga misericordia de nosotros. No hay segundas oportunidades, hermanos. Así que, como dice la Escritura, mientras hay tiempo, aprovechemos el tiempo como es debido, porque los días son malos. Entonces, aquellos familiares que no conocen de Cristo, predique la palabra, hermanos. Predique el Evangelio, porque no hay segundas oportunidades. En 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4, dice que encontramos la definición más completa y concisa del Evangelio en las Escrituras. Y de acuerdo a este texto dice que cuáles son los elementos. Entonces, estos elementos del Evangelio que dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó, ¿qué? Al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces vemos en el inciso A, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y aquí vemos que era necesario no solo que Cristo sufriera la ira de Dios en el Calvario, sino que Él realmente muriera por nuestros pecados. Cristo fue sepultado, dice el versículo 4, y estaría mal ver esto simplemente como una etapa más de transición conectando la muerte y la resurrección de Cristo. La sepultura de Cristo se menciona para añadir énfasis a la realidad de su muerte. Él realmente fue sepultado porque realmente murió. Y es uno de los casos que aquellos que niegan a Dios o que quieren echar a tierra este sacrificio, dicen, no, es que Cristo no murió. O sea, él se hizo una simulación ahí y Él realmente no estaba en esa tumba y todas estas cuestiones. Pero hay demasiadas evidencias donde nos declara que Cristo realmente fue sepultado y fue puesto en aquella tumba. Y nos dice el inciso C, Cristo resucitó al tercer día. Y conforme a las Escrituras, la resurrección de Jesucristo nunca debe ser colocado al final de nuestra presentación del Evangelio como si fuera una reflexión final o algo no esencial.
el libro de Hechos lo proclama el libro de Hechos, la proclamación de la resurrección es una prioridad establecida. Entonces, tengamos eso en mente. El punto número 4 nos dice los siguientes versículos, y de hecho debería que haber estado el punto número 3. ¿O no? Sí, quién sabe qué pasó con esa lámina. Desaparecen estas láminas de repente. Bueno, vamos al 4. Los siguientes versículos son algunos de los que ya estamos en la 77. Los siguientes versículos son algunos de los más importantes en las Escrituras con respecto a la muerte de Cristo y su importancia para el pueblo de Dios. Entonces nos pide ahí que resumamos el significado de cada texto con sus propias palabras. Y espero estar bien porque ahora sí dice que resumamos el significado, no dice que resumamos el texto. Y Romanos capítulo 5 versículo 6 dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Esta es una versión que yo tengo que es la Nueva Traducción Viviente, creo. Y la Reina Valera dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Entonces vemos que Jesús murió por la humanidad en el momento oportuno. A pesar de que la humanidad era débil y pecadora, sin mérito para recibir ese sacrificio, el texto nos muestra el incondicional amor y la gracia del Señor para con nosotros. Gálatas 4:4 dice: pero cuando se cumplió el plazo. O sea, fue en el momento preciso que Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es revelado en Jesucristo. Ningún mérito de parte nuestro podría haber motivado a Cristo a morir por nosotros, porque Él murió por nosotros cuando éramos todavía pecadores. Y el 10 nos dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y entonces vemos, si Dios ya ha hecho lo difícil, que es justificarnos mediante la sangre de Jesús y reconciliarnos consigo mismo mientras éramos enemigos, vemos que ahora dice: no podemos confiar en que Él completará la tarea. Y Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor nos ha prometido que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo y que Él nos ayudará a correr esta carrera. Porque separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Y si confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios medios, esta tarea se va a hacer complicada. Por eso necesitamos del Señor. Punto número 5. ¿De qué forma deberíamos como creyentes responder a la muerte de Cristo en nuestro lugar? Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15 nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces vemos que la muerte de Cristo debe cambiar la forma en que vivimos aquí y ahora en la tierra. No simplemente asegurar nuestra entrada en la presencia eterna de Dios. Quien espera vivir en la resurrección debe responder adecuadamente a la muerte de Cristo. Vivamos para Cristo. Echemos mano del título que llevamos como cristianos. Porque lamentablemente, como dice la Escritura, por causa de ustedes es blasfemado el nombre del Señor. No echemos en tierra el sacrificio del Señor. Vivamos como cristianos. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Y me tocó, así que hermano, me gustaría leer Apocalipsis 5 del 8 hasta el final, hermano, ¿no? Porque si no,
Me voy a quebrantar otra vez con este. En realidad la pregunta es acerca de qué es lo que cantaban y eso es lo que traigo más que todo aquí es resaltado. Lo que cantaban los que estaban ahí en el trono, ante el trono celestial, los ancianos y los ángeles, es al Cordero dedicado: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así es, hermano. Si usted no puede divisar esto que nos muestra Apocalipsis, hermano, si usted no está deseando esto, pídele al Dios que le dé ese anhelo por estar ahí y ver ese día. Deseemos, anhelemos la venida de nuestro Señor e ir con nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quiere comentar algo, hermano? Bueno, el Apocalipsis 3. Es que ya es hora, ya son las 10:42.